mayoría de los chicos, por lo menos los que están aquí presentes, así que Víctor estudió con Santiago, conmigo, o sea, tiene sus años, no lo vamos a estrechar, pero bueno, Víctor es del plan viejo de biología, es licenciado en ciencias biológicas, egresado de nuestra facultad, él es de Los Toldos, originario de la provincia de Buenos Aires, y egresó en el 86, después hizo su doctorado en la Universidad Nacional de Córdoba, donde trabajó un tiempito, en docencia e investigación en el Centro de Microscopía Electrónica de la Universidad de Córdoba, y ya después, a partir del 89 hasta la actualidad, en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Allí es titular de Biología Molecular y Celular, director del Laboratorio de Microscopía Aplicada a Estudios Moleculares y Celulares, y director del Instituto de Investigación y Desarrollo en Bioingeniería y Bioinformática, que es un instituto con la Universidad CONICET. Y además, para no aburrirse, ya que le sobra el tiempo, es el vicedecano de la facultad. Así que, bueno, tiene numerosísimas líneas de investigación. Actualmente, de lo que más nos va a contar en esta charla es sobre patrones de expresión y el rol de las moléculas de adhesión célula-célula en epitelios. Tiene, como les decía, una trayectoria muy larga en investigación, numerosos becarios, tesistas, tesinistas, etcétera, etcétera. Así que bueno, creo que lo mejor que podemos hacer es dejar que Víctor nos cuente su trayectoria y un poco de su historia también, desde que egresó, desde que empezó con nosotros aquí hasta la actualidad. Así que los dejamos que se explaye. Bueno, gracias. Voy a compartir entonces la... ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por invitarme a dar esta charla. Gracias a Alicia, que fue la que me hizo el primer contacto. Gracias a todos los que están aquí, que se van a probablemente aburrir un rato, pero esperemos que no tanto. Un poco lo que yo he tratado de hacer es, al principio cuando hablábamos con Alicia, Alicia me comentaba que, bueno, un poco trataban de mostrar cuáles son las potencialidades de biólogos, o sea, cuál es nuestra potencialidad en distintas ramas, en distintas profesiones o en colaboración con distintas profesiones. Y somos bastante pluripotentes, digamos, como profesionales, y de alguna manera el título que yo le puse a la charla, esto de un biólogo en una facultad de ingeniería, un poco resalta cómo yo me fui adaptando a las posibilidades laborales que se iban desarrollando. Como les dijo Alicia, en el 86 yo me recibí como licenciado en ciencias biológicas ahí en la Universidad Nacional de La Pampa. Había estado trabajando con el profesor Pelufo en la cátedra de biología, como ayudante alumno, y en biología de vertebrados. No me acuerdo ya cómo se llamaba, Santiago se debe acordar porque éramos compañeros de auxiliares, alumnos, compañeros. Luego surgió una oportunidad de trabajar en fisiología vegetal. Había llegado un profesor de la Universidad de Lovaina en ciencias agropecuarias, y bueno, me fui a trabajar un tiempo allí con
con el profesor Goldberg, y luego surgió la posibilidad de irme a hacer el doctorado a Córdoba, que era un poco lo que yo tenía como objetivo, y me fui a hacer el doctorado, como les decía Alicia, en de microscopía electrónica, que si bien es cierto yo no tenía mucha idea de qué era la microscopía electrónica, pero bueno, estaba un poco más cerca de lo que eran mis objetivos. Me llevó bastante tiempo porque en el año 89 empecé a viajar a Entre Ríos para poner en funcionamiento lo que primero fue el departamento de microscopía electrónica de esta Facultad de Ingeniería. Y bueno, así que ya estaba casado, ya tenía hijos, así que demoré un poco más de lo que debía para terminar el doctorado. Como les digo, el laboratorio de microscopía lo único que tenía era un microscopio electrónico en Entre Ríos. Eso significa que yo llegaba de Córdoba, me sentaba en un escritorio y miraba el microscopio, pero no había posibilidad de nada. O sea que, de alguna manera, todo lo que significó poner en funcionamiento el laboratorio de microscopía me llevó unos cuantos años. Recién, el año 1996, pude ir a hacer mi postdoc, que para todos los biólogos jóvenes que hacen su grado es desde mi punto de vista, es una experiencia invalorable, porque de alguna manera en Argentina, cuando uno empieza a trabajar, sobre todo en universidades como la Universidad de La Pampa o la Universidad de Entre Ríos, que no son grandes universidades, que tienen restricciones presupuestarias, que imagino que no tengo que contárselas a ustedes, cualquier cosa que uno hace cuesta mucho trabajo, y entonces lo que a lo mejor en Estados Unidos, en Canadá o en los países de Europa lleva un mes, a nosotros nos lleva un año para terminar un experimento. Entonces, por supuesto que la autoestima de uno empieza a caer cuando los experimentos no empiezan a salir y las tesis se van retrasando y todos los problemas se van agudizando. Pero bueno, en el año 1996 fui a hacer un postdoc. Básicamente lo que yo quería era complementar todos los conocimientos que yo tenía relacionados con microscopía óptica y electrónica, que el laboratorio donde yo estaba, donde hice mi doctorado en Córdoba, era un laboratorio excelente en ese sentido. Creo que en ese momento era uno de los mejores del país a nivel de microscopía electrónica, en microscopía óptica no tanto, pero era uno de los mejores del país, con uno de los profesores más antiguos de microscopía electrónica de transmisión, sobre todo. Pero mi interés científico estaba más focalizado en la parte molecular, y entonces yo quería desarrollar algunos aprendizajes de técnicas de microscopía, de biología molecular, que me permitiesen expandir de alguna manera el campo de acción. En Entre Ríos eso era bastante difícil porque obviamente no teníamos la posibilidad de financiar ese tipo de estudios. Así que bueno, estuve 2 años en el Instituto del Corazón de la Universidad de Ottawa. Luego retorné al país ya con otras posibilidades de trabajo, con otro background de conocimientos que me permitieron desarrollar un poco más intensamente la actividad. En el 2000 me volví a ir durante un tiempo a la Universidad de Pensilvania, un instituto de la Universidad de Pensilvania, a trabajar con un ex colega
que habíamos hecho juntos el doctorado. Y bueno, luego regresé y desde ese momento me desempeñé como director del laboratorio. Ahí hicimos un cambio de estructura en toda la facultad y entonces ya dejó de ser un departamento de la facultad y pasó a ser un laboratorio de la facultad. Eso aconteció alrededor del 2010 y desde esa época hasta la actualidad me desempeño como director de ese laboratorio. En el 2018, junto con otros investigadores de CONICET y profesores de la facultad, hicimos un programa de trabajo para armar un instituto de CONICET, sumando de alguna manera las distintas capacidades que hay en el ámbito de la FA, y yo concursé en el 2018 para la dirección del instituto. En general, la mayor parte de los investigadores del instituto son gente relativamente joven y con categoría de investigador adjunto, independiente, todavía no tenemos ningún investigador principal. Yo no soy investigador de CONICET, soy profesor de la facultad. Así que bueno, asumí un poco el desafío de concursar para un poco hacerme cargo de toda la parte más burocrática, digamos, del instituto, y justo en ese año también me ofrecieron acompañar al que hoy es el decano en la fórmula de decanato, y así que también estoy con funciones en la gestión de la facultad. Entonces, la facultad a la que pertenezco es la Facultad de Ingeniería, que tiene 3 carreras, 2 de esas carreras muy relacionadas con la biología, como les comentaba hace un rato antes de que diésemos la charla. Bioingeniería, que tiene 4 o 5 materias biológicas, y el resto son matemática, física, química, bueno, y las materias específicas de la bioingeniería, y bioinformática, que tiene ya mayor cantidad de ciencias biológicas, pero también tiene computación, matemática, y materias del área de las exactas, fundamentalmente. Bueno, y hay otra tercera carrera y algunas tecnicaturas, que es una ingeniería en transporte, pero yo no tengo nada que ver con esa carrera, como se podrán imaginar. Y el Instituto de Investigación, como les decía, es una unidad ejecutora de doble dependencia de la universidad y del CONICET. ¿Sí? El Laboratorio de Microscopía Aplicada a Estudios Moleculares y Celulares, del que formo parte, es uno de los grupos que integra el instituto. Bueno, básicamente en el laboratorio nosotros tenemos varias líneas de trabajo. La que está ubicada en primer término, péptidos vasoactivos y cáncer, es la línea de trabajo que yo desarrollé fundamentalmente en mi tesis de doctorado, trabajando con anfibios. Fundamentalmente trabajé con hormonas cardíacas y unos modelos experimentales que desarrollamos con anfibios. Y luego seguimos trabajando con otros péptidos vasoactivos, proteínas, angiotensina, etc. Y en la última etapa hemos trabajado también con endotelinas y cáncer. Pero le comentaba esta mañana a Alicia cuando probábamos la presentación que es una línea muy larga y por la longitud de la charla me parecía que era poco apropiada. Luego la otra línea que empecé a trabajar con este colega de la Universidad de Pensilvania es este tema del patrón de expresión de moléculas de adhesión célula-célula, y
un poco la charla de hoy va a versar sobre este tema. En el laboratorio, además, hay líneas de investigación que están relacionadas con la adquisición, procesamiento y análisis de imágenes multidimensionales, o sea, no solamente trabajamos con reconstrucciones 3D, sino que aparte incluimos marcaciones por técnicas de inmunistoquímica, con distintos fluoróforos o distintos marcadores moleculares, y también hacemos estudios temporales, por lo tanto, todas las imágenes tienen que ser procesadas por distintos software, y sobre todo los ingenieros que tengo en el laboratorio, y sí, fundamentalmente los ingenieros y algunos bioinformáticos, trabajan en desarrollo software y también desarrollo de sistemas justamente para procesar y analizar estas imágenes. La cuarta línea sería actualización y nuevas aplicaciones en microscopía óptica y electrónica. El tema es que, como les pasará a ustedes, a nosotros también nos ocurre que en el laboratorio hemos tenido épocas en las cuales el acceso al equipamiento era muy costoso. Los equipos que nosotros contábamos eran equipos en general antiguos, o sea que mucha de la actividad que tuvimos durante muchos años fue actualizar los microscopios o el equipamiento que teníamos, tratando de adaptarlo a tecnologías un poco más modernas, ¿sí? Como les decía, hay varios ingenieros, en algún momento hubo ingenieros electrónicos trabajando con físicos, así que allí de toda esa melange de profesionales presentamos algunos trabajos. Obviamente mi participación en esos proyectos era bastante colateral y por lo tanto tampoco puedo hablar demasiado sobre esto, así que eso tampoco se los voy a contar, aunque si tienen preguntas, algunas cosas puedo responder por lo que he tenido. Bueno, después tenemos también en el área de informática, hemos hecho algunos trabajos muy preliminares, porque esta es una carrera nueva, y recién ahora estamos incorporando bioinformáticos al grupo, pero no tenemos líneas de investigación específicas con relación a bioinformática. Bueno, y estas dos líneas de trabajo son de un investigador que hemos incorporado, no son líneas en las cuales yo trabaje, sino que es un ingeniero que hizo su doctorado en Francia, luego estuvo en Estados Unidos, y ahora recientemente, hace un par de años, volvió al país y tiene esas dos líneas de trabajo en el ámbito del laboratorio. Así que un poco lo que yo voy a tratar de contarles en la presentación de hoy es qué es lo que hemos hecho, o algunas de las cosas que hemos hecho relacionadas con los patrones de expresión de moléculas de adhesión celular. Y fundamentalmente les voy a contar la experiencia que tenemos nosotros en un tipo de moléculas que a lo mejor algunos de ustedes han escuchado nombrar, son las caderinas. Las caderinas son glicoproteínas de membrana que son fundamentales para los procesos de adhesión célula-célula. Prácticamente todos los tejidos tienen distintos tipos de caderina, pero las primeras caderinas descubiertas, y quizás las caderinas más importantes, son las caderinas epiteliales, que debido a que se expresan diferencialmente en los epitelios, se denominan caderinas E. Obviamente, como la mayor parte de los trabajos de investigación no son únicos, estos trabajos los comenzamos con la doctora Izaguirre, que fue mi primera tesista de doctorado, y luego se sumó a ese grupo Carolina Galeto, que terminó su doctorado hace un par de años y todavía continúa trabajando con nosotros. Y es una línea que se mantiene activa, de las líneas que nosotros empezamos, se mantiene activa. Bueno, un poquito para darle un contexto
sobre la importancia que tienen estos procesos de adhesión célula-célula, nosotros siempre comentamos cuando empezamos a hablar de estas moléculas que básicamente los epitelios están considerados a nivel evolutivo como un hito crucial en la organización de los organismos multicelulares, ¿sí? De hecho, la mayor parte de los biólogos sabemos prácticamente desde que cursamos histología y embriología, no sé si ahora se llamará así, pero cuando nosotros la cursábamos se llamaba de esa manera, que son los primeros órganos que aparecen sobre todo en animales, ¿verdad? Quiere decir que de alguna manera la multicelularidad, o sea, la aparición de organismos multicelulares, está relacionada con la organización de los epitelios. Y en la organización de los epitelios, las moléculas de adhesión célula-célula son fundamentales, porque de alguna manera son las que condicionan la polaridad de estas estructuras. En el origen de los organismos multicelulares se distinguen, hay distintas clasificaciones y distintos árboles filogenéticos, pero básicamente a partir de los unicontes se reconocen en general dos linajes mayores, ¿sí? Por un lado los amebozoos y por otro lado los opistocontes, ¿sí? Los opistocontes llevan a los metazoos directamente, mientras que los amebozoos son organismos que normalmente son organismos unicelulares, pero bajo condiciones de estrés nutricional o de estrés ambiental, forman cuerpos fructíferos, y en el cuerpo fructificante de esos opistocontes hay un esbozo epitelial. Quiere decir que los epitelios tienen como una divergencia muy temprana en la evolución de los seres vivos. Pero en cualquiera de los dos casos, ya sea en Dictyostelium, que por ejemplo el moho del fango es uno de esos organismos, como en metazoos, incluyendo vertebrados superiores, existen moléculas que están relacionadas con estas llamadas caderinas y otras moléculas que están asociadas al citoesqueleto, o que conectan, mejor dicho, a las caderinas con el citoesqueleto celular. Por lo tanto, vemos que estudiar, o entendemos nosotros estudiar las caderinas, es un poco también fundamental para comprender el origen y la evolución de los seres vivos, ¿sí? Por lo menos de los animales, ¿sí? En plantas la cosa es un poco diferente, porque obviamente la pared celular de alguna manera estructura la formación de los distintos tejidos. Aunque hoy le comentaba a las chicas antes de empezar la charla que nosotros hemos trabajado en Arabidopsis thaliana y hemos encontrado moléculas que tienen algunas regiones homólogas a algunas regiones de algunas de estas moléculas de adhesión célula-célula. Y desde un punto de vista ontogenético, sobre todo en vertebrados, ya desde el estadio de blastocisto se hacen evidentes, fundamentalmente caderina E. O sea que vemos que estas moléculas son moléculas claves, altamente concentradas en toda la filogenia, fundamentalmente la filogenia animal, y ontogenéticamente son moléculas que aparecen muy tempranamente en el desarrollo embrionario. Ya un poco focalizándonos en los epitelios de organismos superiores, ustedes saben que los epitelios, o la mayor parte de los epitelios, básicamente están estructurados en base a tres tipos de uniones, ¿sí? Que pueden variar en número, pueden variar en posición, pero en general las uniones son denominadas uniones estrechas,
las uniones adherentes y los desmosomas, ¿sí? En los epitelios, en general, a estos tres tipos de uniones se los denomina el complejo tripartito apical, porque de alguna manera marcan la piedad de los epitelios y de alguna manera también regulan la función de los epitelios. Muchas de las funciones de los epitelios están basadas justamente en la capacidad de tener esta polaridad específica. Y en dos de estos conjuntos de epitelios intervienen algún tipo de caderinas. Las caderinas E están estructuradas en las uniones adherentes y otros tipos de caderinas no clásicas participan en los desmosomas, ¿sí? Quiere decir que las uniones adherentes son fundamentales porque de alguna manera son las que de alguna manera conectan las células vecinas y el citoesqueleto, ¿sí? Entonces, obviamente, casi todo lo que nosotros vamos a analizar, o lo que yo les voy a contar hoy, va a estar enfocado en las uniones adherentes. Las caderinas son, como les decía, moléculas de adhesión célula-célula, tienen un dominio extracelular que está compuesto por distintas repeticiones. Estas repeticiones, en cada una de estas repeticiones, hay sitios ricos en aminoácidos negativos, o sea, aminoácidos ácidos que unen cationes calcio, y a su vez en los distintos tipos de organismos hay distintas cantidades de repeticiones. En la mayor parte de las caderinas clásicas, y en E-caderina en particular, son 5 repeticiones, ¿sí? Que se denominan el ectodominio citoplasmático 1 al ectodominio citoplasmático 5. Estas son regiones altamente conservadas en las caderinas, pero son específicas de cada tipo de caderina. Por ejemplo, las epiteliales tienen una configuración, después las neurales tienen otra configuración, o sea, dependen básicamente del tipo de tejido en el que se encuentran esas caderinas. Luego hay un dominio transmembrana, que es un dominio relativamente corto, y quizás un dominio fundamental, que es el dominio citoplasmático, al cual van unidas otras proteínas. Básicamente, una familia de proteínas que se denominan cateninas. La que está más unida más proximalmente se denomina P120, catenina P120. Luego tenemos a la beta-catenina y alfa-catenina, epitelial en este caso, ¿sí? La alfa-catenina es la responsable del ligamiento entre la caderina epitelial con los filamentos de actina del citoesqueleto cortical fundamentalmente. La catenina P120, de alguna manera, ya se los voy a contar dentro de un rato, pero de alguna manera es la que mantiene los complejos de dimerización y de empaquetamiento en las uniones adherentes de las moléculas de caderina. Y la beta-catenina es una molécula reguladora muy particular porque no solamente es una molécula que interviene en la regulación de los contactos célula-célula, sino que además es una molécula que también existe como molécula citosólica, libre, soluble, y en algunos modelos experimentales se convierte en un factor de transcripción, o sea que también migra hacia el interior del núcleo y puede desencadenar cascada metabólica en una vía que se denomina WNT, WNT, que es una vía muy importante de regulación a nivel subcelular. Entonces, básicamente, casi todas las
las caderinas tienen una organización semejante, varía el número de dominios extracelulares, y varía también el dominio transmembrana y en algunos casos el dominio citoplasmático, pero todas tienen una estructura común y un modo de organización común, y regiones altamente conservadas. Todas las moléculas de adhesión celular son calcio dependientes, quiere decir que muchas funciones de adhesión célula-célula se mantienen debido a las concentraciones de calcio extracelular. Por lo tanto, mucha de la dinámica de la adhesión célula-célula depende de las concentraciones de calcio extracelular, como les decía. Y, como les decía, estas son las moléculas fundamentales, o una de las moléculas fundamentales, en base a las cuales se estructuran las uniones adherentes. Y, por supuesto, las moléculas de conexión al citoesqueleto de actina, fundamentalmente, que serían estas 3 cateninas, entre otras moléculas, por supuesto. Quiere decir que las uniones adherentes fundamentalmente estarían conformadas por las proteínas denominadas cadeninas E, en el caso de las células epiteliales, las proteínas interactuantes, que serían estas proteínas, estas cateninas que les mencionaba antes. En conjunto, estas proteínas se denominan, o estos complejos se denominan cadesomas, porque forman comunidades complejas. De hecho, las cadeninas son sintetizadas en la vía secretora, y ya en el lumen del retículo endoplasmático se glicosidan, y además se unen a beta-catenina. Quiere decir que el complejo que va a ser insertado en la membrana ya va unido a esta molécula de beta-catenina, que de alguna manera marca la estabilidad de la proteína, ¿sí?, en la membrana. Y luego hay otras proteínas interactuantes, ¿sí? Como dije, todas, en el caso de las uniones adherentes, se conectan con el citoesqueleto de actina. Entonces, una de las cosas con las que nosotros empezamos a trabajar en su momento, como les decía, la doctora Izaguirre, que fue la primera tesis que hicimos con estas moléculas de adhesión celular, un poco la idea que nosotros habíamos hecho muchos estudios estudiando la localización, sea por técnicas de inmunohistoquímica, tanto a nivel de microscopía óptica como opía electrónica. Habíamos hecho muchos estudios de tipo descriptivo, tomando distintos tipos de cadeninas. Inclusive trabajamos también con otras moléculas de adhesión celular, de otra familia, moléculas de adhesión celular neural, y lo que habíamos empezado a delinear era como una especie de atlas de localización durante el desarrollo ontogénico de anfibios, fundamentalmente del sapo común, del Bufo arenarum, en embriones y larvas completas. Y nosotros veíamos que a medida que se producía el desarrollo, había como cambios muy sutiles en la localización de estas moléculas de adhesión celular en los distintos estadios del desarrollo. Entonces, una de las primeras preguntas que nos hicimos, ya ingresando, después de haber hecho como les digo, muchas reacciones y haber hecho unas cuantas publicaciones relacionadas solamente con la localización a nivel histológico y a nivel ultraestructural de estas moléculas de adhesión, lo que nos empezamos a preguntar es si de alguna manera el propio desarrollo ontogenético de alguna manera no estaba rigiendo los patrones de expresión de estas moléculas de adhesión celular. Esto no es una cosa nueva. Quizás la mayor parte de ustedes sepa, o recuerde que una de las moléculas claves en el proceso de
de transición desde los estadios premetamórficos, larval a premetamórfico, premetamórfico a prometamórfico y a clímax metamórfico, muchos de esos pasajes están regidos por la hormona tiroidea T3. Entonces, básicamente lo que nosotros empezamos a estudiar con estos modelos de bufo fue cómo se iba modificando los patrones de expresión en función de justamente este modelo experimental. Y las cuantificaciones, en ese momento la única oportunidad que teníamos era de hacer las cuantificaciones a nivel molétrico, esto es, hacíamos reacciones de inmunistoquímica y contábamos cuantitativamente, tratábamos de establecer patrones de cuantificación en cada uno de los distintos estadios que analizábamos, ¿sí? Lo que pasa es que las técnicas de cuantificación morfométrica o estereológica son técnicas muy débiles porque, bueno, porque el proceso de inmunistoquímica, no sé si alguno lo conoce, pero es un proceso de índole más bien cualitativo, no da idea de la cantidad de moléculas que uno tiene en un determinado lugar. Quiere decir que, si bien pudimos hipotetizar que había cambios relacionados con los patrones de expresión, pero no podíamos decir más que eso, ¿sí? Y quedó pendiente el análisis de cómo se producía esa regulación. Y además de actuar como moléculas de adhesión, a lo largo de los años se empezó a descubrir que estas moléculas, estas caderinas, no solo son moléculas de adhesión célula-célula, sino que además actúan como transductores de señales, ¿sí? Y la vía de acción es a través de unas proteínas muy pequeñas, o grupos de proteínas pequeñas que se denominan GTPasas, que son, como su nombre lo indica, proteínas que hidrolizan nucleótidos GTP, ¿sí? Que tienen mucha relación, quizás ustedes recuerden, no sé, el RAN-GTP o el RAN-GDP, los que han cursado recientemente biología celular y molecular seguramente se acuerdan, son proteínas que también intervienen en los procesos de importación y exportación nuclear. Pero un grupo de estas proteínas, de estas GTPasas, actúan justamente en la vía de señalización mediada por las caderinas. Quiere decir que el concepto básico que se tenía de las caderinas en la década del 70, 80, como modelación celular, en la actualidad esa visión ha ido mutando y cada vez son consideradas, a la vez que moléculas de adhesión célula-célula, actualmente se las considera también como moléculas reguladoras de distintos procesos a nivel celular, fundamentalmente procesos de diferenciación, etc. Entonces, básicamente lo que a nosotros nos interesaba estudiar es cómo se producían las modificaciones, por un lado, de las uniones adherentes, que es donde participa justamente la E-cadenina, cómo se modifica el ambiente de estas GTPasas en las proximidades del cadesoma, o sea, de estos complejos E-cadenina, catenina P120, catenina beta y catenina alfa, y hipotéticamente en los filamentos de actina. Y cómo eso es influenciado por la hormona T3. La hormona T3 actúa a través de receptores, que son receptores nucleares, no sé si ustedes recuerdan, son receptores nucleares que están asociados al receptor del ácido retinoico, hasta el momento de la transición entre premetamorfosis a prometamorfosis, no hay expresión más que del
el receptor de tipo alfa, ¿sí? Normalmente actúan en forma dimérica, el receptor alfa y el receptor beta. Hasta el final de la premetamorfosis se expresa solamente el receptor alfa, que actúa inhibiendo un montón de procesos y activando otros, por supuesto, pero fundamentalmente relacionados con el crecimiento, ¿sí? Si nosotros de alguna manera noqueamos el gen para la expresión del receptor beta, vamos a tener larvas que crecen, son viables por mucho tiempo, pero no logran pasar a la prometamorfosis y nunca metamorfosean. O sea que, como que los receptores alfa y beta tienen como una función, de alguna manera, que regulan distintos procesos, ¿sí? Mientras que el receptor beta desencadena más procesos de diferenciación celular. Entonces, el modo de acción de la T3 es: ingresa al interior del núcleo, y en el interior del núcleo se une ingresa primero al citoplasma, pasa al interior del núcleo, se une al receptor beta, y allí incrementa o permite la expresión. Hay aproximadamente 2000 genes que se activan diferencialmente en distintos tipos celulares. No es lo mismo los procesos que desencadena, por ejemplo, en la cola. Por ejemplo, en la cola desencadena procesos apoptóticos que llevan a la resorción de la cola, o sea, la eliminación de la cola en los anuros, ¿sí? Mientras que en los tejidos epiteliales producen otras modificaciones, producen toda la modificación de la estructura craneana de la larva hasta que se convierte en juvenil. O sea, tienen distintos efectos diferenciales de acuerdo a la zona donde se produzca la organogénesis, ¿sí? En algunos casos efectos positivos, o sea, activadores, y en otros casos tienen efectos inhibidores, ¿sí? Como les digo, son 2000 genes, o sea que hay mucha literatura relacionada con los modos de acción. Bueno, una cosa que es fundamental es que hay mucho estudiado sobre estas moléculas de adhesión en sistemas de cultivos tisulares, ¿sí? Pero hay muy poco relacionado con estudios en vertebrados, aunque hay estudios tratando de evaluar el rol en vertebrados, pero hay muy poco, por la sencilla razón de que es muy difícil visualizar un modelo bien claro, bien visible, en donde uno puede identificar el cambio anatómico, el cambio histológico, el cambio ultraestructural y el cambio molecular. O sea que, de alguna manera, esto es un modelo interesante porque permite hacer estudios in vivo de organismos completos, ¿sí? Esto no es un tema menor para las ciencias experimentales, como ustedes sabrán. Bien, entonces, básicamente la estrategia experimental, a ver, perdonen, pero no sé qué, capaz que me están... les estaba comentando que la estrategia experimental es muy simple, porque solamente requiere la inducción exógena con distintas concentraciones de hormona tiroidea, agregada directamente en el agua de la pecera donde se encuentran los embriones y luego las larvas. Las concentraciones tienen que ser muy dosificadas. Cada especie, por ejemplo, no es lo mismo trabajar con rana catesbiana que con Xenopus levis, con Bufo arenarus. Hay que hacer una curva de calibración, ¿sí? Nosotros empezamos a trabajar con Bufo arenarus, después finalmente tuvimos que pasar a Xenopus porque nos faltaban muchos datos relacionados con la genética, con los genes que codifican para estas proteínas en Bufo, que no existían de hecho.
y solamente pudimos levantar el gen de beta-catenina, que es quizás el más conservado de todos los genes. O sea que, como no podíamos hacer las cuantificaciones de la expresión génica ni para E-caderina, ni para alfa-catenina, ni menos aún para P120, entonces nos pasamos al modelo de Xenopus-Levy, para el cual ya teníamos primers y había toda una serie de datos en la literatura previa. Entonces les decía que el proceso es relativamente sencillo, se hace una inducción exógena, ¿sí? se empieza a trabajar con larvas premetamórficas de estadio 53. El estadio 53 es el estadio a partir del cual empieza a activarse el receptor beta, que yo les comentaba que es el blanco que permite el desencadenamiento del proceso de pasaje de premetamorfosis a prometamorfosis y finalmente clímax y posmetamorfosis, ¿sí? Entonces, lo que inicialmente hicimos fue aplicar, como les decía, en el agua de los acuarios, concentraciones en el caso de bufo, las concentraciones eran 5 nanomolar, en el caso de Xenopus eran 7,5 nanomolar, ¿sí? La que resultó mejor para el desarrollo adecuado. Una cosa interesante es que una de las cosas más llamativas que nos habían pasado cuando hacíamos los estudios de inmunistoquímica con Fernanda, era que lo que nosotros veíamos era que los genes que responden muy rápidamente al estímulo de la hormona tiroidea se llaman genes de respuesta temprana, que son genes que responden directamente, sin cascada de señalización. Quiere decir que uno lo aplica y entre 2 y 24 horas tiene que estar la respuesta, ¿sí? Entonces, una de las hipótesis que nosotros planteamos, que no lo podíamos probar, porque un experimento de inmunistoquímica no tiene la sensibilidad para realmente ver diferencias significativas entre el bicho que está metamorfoseando con el bicho que ya ha pasado varios días en el proceso de metamorfosis. Pero una de las hipótesis que nosotros planteábamos era que justamente los genes de estos complejos de unión célula-célula, estos cadesomas, eran genes de respuesta temprana, que es fundamental, porque entonces significa que la regulación de la expresión génica de estas moléculas está en relación directa con el estímulo hormonal correspondiente. Entonces, bueno, esa fue la primera hipótesis. Por lo tanto, el primer estudio que nosotros realizamos fue tomando muestras de animales tratados durante 24 horas. ¿Sí? Y después, la segunda muestra fue a los 5 días. Más o menos entre 5 y 7 días es el periodo que va desde la prometamorfosis al clímax metamórfico y, bueno, prácticamente si se fijan en el estadio 66, es prácticamente el pasaje al juvenil, ¿sí? El bichito que ya ha perdido la cola, ¿sí? Quiere decir que partiendo nuestro control de base eran las larvas de estadio 53, el primer punto experimental para demostrar o no que eran genes de respuesta temprana era a las 24 horas, y luego, cómo se producía el proceso, era un tiempo relacionado entre el clímax y la posmetamorfosis, ¿sí? ¿Y qué muestreo fue el que hicimos? Bueno, parámetros anatómicos para controlar que realmente se había producido el proceso metamórfico. Estudiamos a nivel de microscopía óptica y microscopía electrónica, ¿sí?
Yo no les voy a contar las cuestiones de microscopía electrónica porque ahí hicimos estudios morfométricos y estereológicos y son bastante complejos para explicarlos en una charla que debería ser cortita. Y luego las cuantificaciones de los transcriptos por RT-PCR. También se hicieron algunos análisis in silico, o sea, buscar justamente en los genes de Xenopus levis, en donde están ubicados los genes de los receptores, a ver si encontraba sitios de unión de las hormonas tiroideas y a su vez si había elementos de respuesta directa en las distintas moléculas de adhesión celular. Tampoco le voy a contar eso porque eso sería demasiado largo. Bueno, la validación se hizo primero a nivel anatómico, general, o sea, como les contaba, este sería el bichito premetamórfico, esto sería a los 5 días, donde se observa claramente cómo se produce toda la remodelación craneal, y este sería el bichito prácticamente entre el clímax y el juvenil. La validación a nivel anatómico se hace también tomando medidas de los miembros posteriores, ¿sí? Este sería el miembro posterior, en donde prácticamente es la paleta con los esbozos de los dedos y de los dígitos, en el estadio 53, a los 5 días, que ya tiene prácticamente los dígitos completos, y el animalito juvenil, en donde ya se observa claramente toda la configuración. Todo esto también en cada uno de los bichitos se hizo, en cada uno de los modelos se hizo las medidas morfométricas para corroborar que realmente estábamos en presencia. Fíjense que acá no tomamos el estadio 24 porque el estadio 24 no hay cambios prácticamente respecto del estadio de base. Y la validación a nivel de inducción a nivel anatómico también se realizó en el tubo digestivo, porque el epitelio que nosotros decidimos estudiar fue el epitelio digestivo de las larvas de Xenopus levis y también de Bufo arenarum, que en el caso de Xenopus levis, inclusive, las larvas son herbívoras, ¿sí? Y a medida que va progresando en el desarrollo embrionario se van transformando en omnívoras y finalmente carnívoras al final del estadio, lo cual implica toda una remodelación, sobre todo del intestino delgado, ¿sí? Que se acorta muchísimo, prácticamente pierde el 70% de su longitud. El estómago también cambia, pero es bastante más complejo el estudio y el rol que tienen las moléculas de adhesión en el estómago. Por eso nosotros decidimos enfocar nuestro estudio solamente en el intestino. Y también hicimos una validación a nivel molecular, a ver si el sistema realmente estaba dando buenos resultados. Entonces, lo que hicimos aquí fue trabajar con justamente un gen de respuesta temprana, como el receptor beta de hormonas tiroideas, y un gen que no está relacionado con la respuesta temprana, que es esta proteína de unión a los ácidos grasos intestinales, proteína intestinal de unión de ácidos grasos, ¿sí? Que no debería reaccionar de ninguna manera. Y efectivamente no reacciona de ninguna manera como se ve. A las 24 horas el receptor beta de las hormonas tiroideas incrementa significativamente su expresión, ¿sí? Mientras que el otro se mantiene, aumenta un poquito. Esta es la línea del control basal, aumenta un poquito, pero no significativamente. Por supuesto que a los 5 días el incremento de
del receptor beta, porque todavía la larva necesita seguir el proceso de desarrollo, y llamativamente disminuye, ¿sí?, la expresión de esta proteína. Pero luego vuelve a retomar, cuando el bicho llega al estadio juvenil, vuelve a retomar, o de transición, vuelve a retomar el valor. Es decir, que todos los controles que se realizaron para el estudio dieron que el modelo experimental que nosotros nos dieron la garantía de que el modelo experimental que nosotros estábamos haciendo funcionar, funcionaba realmente para lo que nosotros intentábamos demostrar. Hicimos los estudios histológicos, nuevamente los estudios histológicos demostraron que realmente se producía el tratamiento con T3 a las 24 horas, a los 5 días, y en los metamorfoseados iba produciendo cambios relacionados. Fíjense, esto es a los 5 días, no alcanza el grado de desarrollo de las criptas que en el animal metamorfoseado, pero sí por lo menos comienza a producirse, su mucosa comienza a desarrollar todos los tejidos correspondientes, cosa que no ocurre en la misma magnitud ni en el bichito premetamórfico, ni en el tratamiento a las 24 horas. ¿Sí? Y luego hicimos el estudio sobre la expresión génica de estas moléculas que conforman este cadesoma, o sea, ecadrina, beta-catenina, alfa-catenina, P120, relacionadas con este valor control que les mencionaba anteriormente, que es el valor basal del estadio de P53, ¿sí? De 53, perdón, el estadio NF53. A su vez, para incrementar la seguridad de la cuantificación, se hizo una corrección, un factor de corrección, o sea que todavía se elevó mucho más el valor, casi 5 puntos por encima del valor basal, para que demostrar que realmente tuviese significatividad el aumento de expresión. Bueno, claramente se observa que 3 de los 4 genes que nosotros analizamos originalmente eran de respuesta directa o temprana, ¿sí? Ecadrina, beta-catenina, alfa-catenina. El único que no funcionó como un gen de respuesta temprana fue P120, que tiene sentido, por otro lado, porque P120, como les dije, es para estabilización de todo el complejo adhesivo. Y acá recién en estas etapas, recién se están estableciendo los complejos de adhesión célula-célula. Y también tomamos como control negativo las proteínas relacionadas con los complejos de unión de desmosomas, de unión estrecha, ocludina, y de sonurocludens, que no era esperable que variasen durante el desarrollo. Y efectivamente a las 24 horas no se produjeron cambios significativos de la expresión de esas moléculas. Es decir, que el modelo discriminaba entre las moléculas de los complejos de adhesión, de uniones adhesivas, respecto de las uniones estrechas. ¿Sí? Aquí este es parte del estudio que yo les mencionaba, que se hizo para identificar estos elementos de respuesta directa relacionados con la respuesta a las hormonas tiroideas. Bueno, y finalmente lo que se hizo sobre esta etapa de 24 horas, que es la parte más interesante del estudio, porque era una de las hipótesis que planteábamos, fue analizar estas GTP-asas, y no solo las GTP-asas, sino las GTP-asas son GTP-asas débiles, es decir, que tienen una débil capacidad de hidrolizar el GTP. Por lo tanto, para que funcionen como GTP-asas activas, requieren de factores asociados, ¿sí? O proteínas activadoras de GTP-asas. Y a su vez de intercambiadores, porque una vez que pasan que hidrolizan el GTP a GDP, se inactivan. Entonces, tiene que haber una proteína que
a su vez, vuelva a intercambiar GDP por GTP, ¿sí? Que se denominan GEF, factor intercambiador de GTP. De todas cada una de las GTP-ASAs tiene factores que son tanto GEF como GAP específicos, ¿sí? La única GTP-ASA que nosotros pudimos verificar que también respondía tempranamente al estímulo hormonal fue esta proteína que se denomina RAC1, ¿sí? Fue la única que realmente un salto importante respecto de su expresión génica. Ninguno de los GEF ni los GAP reaccionaron ante este estímulo hormonal. Pero eso no es una situación, no es una situación que nos asombrase. Bueno, obviamente primero porque la regulación de los GEF y los GAP es una regulación muy fina y muy rápida, ¿sí? Es muy difícil que con un estudio de estas estimulaciones tan lentas que hacemos nosotros de 24 horas, podamos ver cambios significativos en el tiempo, ¿sí? Sí, en cambio, la RAC, que es una proteína que en particular favorece dos tipos de procesos. Por un lado, favorece los procesos de endocitosis, o sea que aumenta el dinamismo de la endocitosis de las caderinas a nivel de membrana, pero también actúa de alguna manera sobre distintas proteínas de estas cateninas y en su relación con respecto al citoesqueleto. Es decir que en esa primera etapa del experimento logramos demostrar que la T3 regula la expresión génica de uniones adherentes y de GTP-ASAs, fundamentalmente RAC2, que por un lado activa la formación de estas estructuras de filopodios, que quiere decir que aumenta la movilidad, lo cual es importante para un tejido que se está reformando, y activa la endocitosis de cadrina E, con lo cual ese proceso de cambio morfogenético que nosotros vemos en el intestino está correlacionado justamente con el proceso de formación de este nuevo órgano que... Segunda cosa importante demostrada es que cadrina E, alfa y beta catenina, además del RAC1, son genes de respuesta temprana, ¿sí? Esa hipótesis que nosotros habíamos planteado, que habíamos esbozado originalmente, la corroboramos con estos experimentos, si bien no en bufo, pero en Xenopus. Y obviamente esto permite comprender por qué justamente este tejido que está en remodelación se ve favorecido por la actividad de esta hormona T3. Como veo que me estoy era de prever, estoy muy atrasado, o sea que básicamente hicimos lo mismo a los 5 días. A los 5 días prácticamente estas moléculas continuaron creciendo, fundamentalmente beta-catenina, pero recuerden que yo les dije que había un pool citoplasmático que cumplía otras funciones. Estas técnicas de cuantificación de transcriptos no permiten distinguir cuál es la beta-catenina que está unida en los complejos de unión y el pool soluble de beta-catenina. Y acá, obviamente, como se empiezan a reestructurar todos los complejos de adhesión, o sea, del complejo tripartito, también incrementa la proteína esta de sonooccludens 1 y ocludina, ¿sí? Y esos niveles son bastante semejantes a los que encontramos en este caso con el control del animalito metamorfoseado. También hicimos lo mismo con las GTP-ASAs, exactamente lo mismo. Acá, esta es a 24 horas. Los cambios no son significativos en el caso de 5 días, porque ya el órgano ya está desarrollado, quiere decir que ahí se tienen que mantener todos los complejos, pero fíjense que algunas proteínas que no eran significativamente expresadas, acá prácticamente todas se expresan significativamente, excepto en el caso de ROA, que como veremos tiene un efecto inverso a la estabilización.
Y en el caso de las GAP y la GEF más o menos dio buenos resultados, coherentes con lo que esperábamos para las GEF. Las GAP no tanto, porque si ustedes se fijan las desviaciones, probablemente estas moléculas sea muy difícil estudiarlas por estas técnicas, y haya que tratar de seguirlas por otro tipo de metodología. Para nosotros estos no son resultados concluyentes, excepto que, bueno, que el perfil era bastante homogéneo en todos los animales analizados. Perdón. Entonces, bueno, ya con el modelo de 5 días podemos definir que T3 regula la expresión génica de uniones adherentes y GTPasas, mantiene los niveles en uniones adherentes, particularmente disminuye RAC, que como les decía era la molécula que actuaba en los procesos de remodelación, y aumenta RAP, que es una molécula, una de las GTPasas que actúa estabilizando, ¿sí? Tanto los complejos de unión o de adhesión célula-célula, como la translocación de las caderinas hacia la membrana plasmática. Es decir, que de esta manera se corrobora que a los 5 días efectivamente estas moléculas actuaron favoreciendo los procesos de fortalecimiento y estabilización y formación de las uniones adherentes de los organismos juveniles. Bueno, después, si quieren hacerme preguntas, podemos profundizar un poquito. La línea de trabajo la sigue ahora la doctora Izaguirre, y lo que estamos de conectar es cómo actúan estos complejos, o qué rol cumplen estas caderinas, estos complejos, estos cadesomas, en el cáncer de colon. En este caso estamos trabajando con un modelo de cáncer de colon inducido, ¿sí? Bueno, estos son algunos de los proyectos que tenemos actualmente activos en el laboratorio. Esto es básicamente el equipamiento del laboratorio. Este es el laboratorio general, en donde hacemos toda la parte de biología, tratamiento de muestras y biología molecular. En el laboratorio tenemos, bueno, este fue el primer microscopio que armamos en el laboratorio, que armamos ahí con los ingenieros. Este es un microscopio invertido, al cual nosotros le hicimos todo un sistema de seccionamiento óptico. O sea, tratábamos de hacer algunas de las cosas que se hacen por hardware en microscopía confocal, pero las tratábamos de hacer con microscopía de seccionamiento óptico. O sea, poníamos la muestra, hacíamos todo el barrido, y luego hacíamos, por algoritmos matemáticos, se hacían la limpieza. Bueno, aquí está el motor paso a paso que le adicionamos al microscopio, se le adicionó toda una pantalla, etc. Bueno, este es microscopio electrónico de transmisión que tenemos en el laboratorio. Este es un microscopio electrónico de barrido. Más recientemente compramos un microscopio invertido, un Olympus IX83, ya que tiene todo el sistema de seccionamiento óptico de fábrica, digamos, y todo el software asociado de fábrica, o sea que esto fue un avance importante para el laboratorio. Y compramos también un microscopio de fluorescencia invertido. Ese microscopio ahora lo estamos utilizando para generar un sistema de microscopía de iluminación selectiva de plano. Estos sistemas de microscopía lo que hacen es, permiten la observación de muestras gruesas, sobre todo como muchos de los estudios que hacemos en el laboratorio son de embriología, o sea que tenemos que analizar embriones completos. Este tipo de sistema nos permite utilizar todo el volumen del embrión en forma completa. Y bueno, como les dije, hay otros proyectos también relacionados con cáncer, ¿sí? Por ejemplo, Javier Adur, que es también uno de mis ex becarios, trabaja con estas endotelinas que yo les comentaba, y con sistemas de microscopía no lineal, que es un tipo de microscopía que también estuvimos haciendo en un tiempo en el laboratorio. Y bueno, este chico tiene 2 proyectos que no tienen mucho que ver con lo que hacemos nosotros, pero que también son proyectos activos en el laboratorio. Y finalmente el último microscopio que compramos el año pasado con un PME, con un proyecto esto de
modernización de equipamientos, un microscopio láser con focal, tiene un módulo de AirScan, que es un módulo que permite hacer super resolución, es único en el país, tiene todo un sistema de termostatización de la platina, quiere decir que podemos hacer experimentos in vivo en la cámara del microscopio directamente, tiene 7 fuentes láser, o sea, es realmente un equipo bellísimo, ¿sí? Lamentablemente no lo podemos mucho porque lo compramos prácticamente, llegó el año pasado, a fin de año lo usábamos para el workshop y después se largó toda esta pandemia, así que no pudimos seguir jugando con este chiche. Bueno, estas son algunas publicaciones, les decía, del laboratorio, no todas son del grupo mío. Después, si quieren, se las piden a Alicia, que yo le he dejado la presentación. Y bueno, este es el equipo de, básicamente, investigadores, la doctora Izaguirre, que como les dije, prácticamente quien empezó conmigo a trabajar en el laboratorio, Javier Adur, Carolina Galeto, Valegot, que fue repatriada hace 4 o 5 años, no me acuerdo, ella hizo su doctorado en Alemania, Javier Díaz, que es un ingeniero que hizo también el doctorado conmigo, César González, biotecnólogo, Pablo Izquierdo se sumó el año pasado, Gastón Miño, que se sumó también el año pasado, pero como les digo, Pablo Izquierdo y Gastón Miño tienen líneas bastante divergentes. En el laboratorio hay 2 CPA de CONICET, el ingeniero Juan Echar, que se encarga de toda la parte de microscopía óptica, de todos los microscopios ópticos, y Silvio Laullero, que se encarga de las partes de microscopía electrónica. Y después, como becarios, tenemos a Luciana Herbes, que es bioinformática, Ángel Seitune, que es bioingeniero, Florencia San Pedro, que se recibió allí también, es colega nuestra de La Pampa, o sea que es licenciada allá, Lautaro Baró, que es biólogo, y estos son estudiantes, ¿sí? Acá faltan algunos porque... Bueno, muchas gracias y a disposición por si tienen preguntas. Acá abajo les he puesto el correo electrónico. Tengo que dejar de transmitir, ¿no? Así te vemos. No sé, Majo, si... No, en el chat no hay preguntas por el momento. Por ahí se hizo medio larga. Yo les anticipé medio larguero para... No, pero súper interesante. Todo felicita. De mi parte... perdón. Sí, de mi parte, Víctor, felicitarte. La verdad que da gusto. Maravilla el trabajo y la descripción que hiciste de todo el trabajo que han hecho. Y después un comentario un tanto nostálgico, porque compartimos por ahí algunas materias y compartimos alguna vez el laboratorio. Yo me acuerdo destripando palomas y era una carnicería de plumas y cosas por el estilo. Bastante agradable. De mi parte, quiero recalcar una cosa, porque creo que es real. Siempre admiré en vos, cuando éramos estudiantes, lo clara que tenías las cosas. O sea, vos sabías que querías hacer lo que estás haciendo. El resto bollamos un poco más. Pero eso a mí siempre me causó realmente mucha, pero mucha admiración. Sos a veces un ejemplo que en algunas ocasiones yo utilizo para demostrar cómo a veces un tema puede estar muy marcado en una persona. Y por otro lado, bueno, con alguna interrupción que tuviste que hacer el servicio militar, también me acuerdo que deben haber sido palos en la rueda bastante molestos, ¿no es cierto? Seguro. Que te están cortando por esa pavada y vos tenés toda tu cabeza puesta en ese tipo de cosas. Pero bueno, al margen de este comentario nostálgico, realmente de nuevo te felicito, estuvo sumamente interesante
Y esperemos que muchos chicos que estén viendo, que estén escuchando, aprecien la importancia de este tipo de temas actualmente. O sea, todas las ramas de la biología son interesantes, todas las ramas de la biología son importantes, pero realmente la cantidad de respuestas que proporciona la cuestión molecular, la cuestión celular es fantástica. Así que un abrazo, Víctor. Gracias, Santiago. Sí, sobre todo, digo, como comentario general, que es algo que por ahí yo a mis estudiantes de doctorado, que la mayor parte, acá no hay licenciatura en biología. Lo más cercano a la licenciatura en biología es una licenciatura en biodiversidad. Pero la licenciatura en biodiversidad tiene más relación con la ecología, no está muy focalizada en las ciencias biológicas. Y por lo tanto, la mayor parte de la gente que ha trabajado conmigo son o bioquímicos, o bioingenieros, o biotecnólogos. Y de alguna manera lo que yo siempre rescato es que independientemente de todas las falencias, que, bueno, todas las carreras tenemos falencias siempre, ¿no? Pero lo que yo sí creo que nosotros tenemos como fortaleza, como biólogos, y que de alguna manera permiten tener esa visión que menciona Santiago, es que nosotros entendemos a los seres vivos desde una perspectiva evolutiva que parece, para nosotros es natural, pero el resto de las profesiones no la tienen para nada claro. Y yo creo que eso es un mérito, digamos, y es una visión que nos permite justamente conectar un montón de temas, tratar de escribir una historia, aunque los experimentos no sean gran cosa o que no sean sofisticados. Hoy en día, por ahí tengo los estudiantes que son biotecnólogos y hacen cosas maravillosas, pero de pronto pierden la visión concreta de lo que es el organismo vivo. Y eso es algo que nosotros como biólogos tenemos muy claro, por lo menos a mí me parece que nosotros tenemos muy claro, y se nota bien cuando la formación de base es la de un biólogo y cuando la formación de base es la de un biotecnólogo, que es más enfocado a la tecnología, o de un bioquímico que está pensando más en un proceso, o un médico, y bueno, ni hablar los ingenieros que no tienen que reformatearse completamente para poder entender algunos problemas de biología, ¿no? Pero creo que es una carrera. No, está bien. Yo porque hay una pregunta que Fabiola, ella pregunta si en el laboratorio de microscopía se reciben visitas de grupos de estudiantes. Sí, pocas porque el laboratorio es chico en realidad, y bueno, depende de estudiantes secundarios, no sé si, o estudiantes universitarios. No, es universitarios, pregunto, Víctor, pensando en nuestros estudiantes y en la tecnología que tienen. Ajá. Sí, sí, se organiza con tiempo, por ahí se puede hacer un taller, pero tendríamos que organizarlo para hacer un taller específico para alguna Está cosa bien. así. No hemos recibido de otras, o sea, recibimos estudiantes, por ejemplo, que están haciendo el doctorado en Rosario y que van a usar los equipos el fin de semana o un día de la semana, pero de forma independiente. En un momento determinado recibíamos estudiantes secundarios, pero tocan todo, y entonces hicimos una filmación y les pasamos la filmación, porque aparte mucha gente está trabajando realmente, sobre todo los becarios, que son los que más trabajan, están trabajando y por ahí interrumpir un experimento es difícil o les molesta. Entonces, pero se puede acordar, digamos, sí, se puede acordar. Por ejemplo, supongo que
lo más interesante es el tema de microscopía electrónica o el tema de microscopía confocal, que... Ahí Nayara le hace una pregunta, dice, excelente la charla y la presentación, y ella quiere saber si para el manejo de todos esos microscopios que mostraste en la presentación, hay que hacer algún tipo de capacitación, y si todos trabajando en el laboratorio pueden utilizarlo. Sí, digamos, depende de la línea de trabajo, ¿no? Por ejemplo, yo el microscopio confocado nunca todavía. Y toco poco los otros microscopios, desgraciadamente también, porque me la paso más gestionando que trabajando, digamos, como es la desgracia de todos los viejos. Pero sí, de hecho siempre hay responsables de cada equipo, digamos, si vas a trabajar con el microscopio confocal, bueno, durante todo un tiempo vas a trabajar con el técnico que te va a indicar, que aparte está bueno porque son equipos complejos que tienen un montón de potencialidades que uno no las puede aprender muy, muy fácilmente, entonces se requiere un entrenamiento específico. Las otras micros son iguales que los que usan ustedes en la mesada, pero nada más que tienen, qué sé yo, mejores sistemas de iluminación, mejores lentes, sistemas de registro más sofisticados, pero sí. Y después, técnica de biología molecular, no hacemos mucha biología molecular porque el laboratorio nació como un laboratorio de microscopía. Y de alguna manera fuimos incorporando tecnologías complementarias, porque los estudios morfológicos en un momento quedaron medio como antiguos. Ahora, en los últimos tiempos, por ejemplo, con el desarrollo de las nuevas técnicas de microscopía confocal, bueno, ha habido avances impresionantes y hay un montón de cosas que se pueden hacer y han vuelto, la morfología celular, por ejemplo, ha vuelto como a renacer. Sí, cualquiera, depende de la línea de trabajo y lo que quiera hacer, pero sí, todos pueden manejar los equipos, obviamente. Por ejemplo, Florencia, que trabaja con Valeria Sigot, ellos tienen sistemas de microinyección, trabajan con Pesebra. Y ellos hacen microinyecciones trabajan también con caderina, pero estudian los patrones de migración de las células de la línea lateral. Entonces ellos hacen marcaciones con dots, que son nanopartículas fluorescentes, les hacen la inyección en los estadios embrionarios y después siguen a los bichos durante todo el desarrollo embrionario. O sea que también pueden hacer microinyecciones. Y hay cosas que nosotros no hacemos en el mismo laboratorio, pero que podemos ir a hacerlas a Santa Fe, por ejemplo, que tienen laboratorios de biología molecular mucho más potentes. Y ahora últimamente la parte de microscopía electrónica la hacemos también en Santa Fe, porque ellos compraron un microscopio electrónico nuevo que tiene sistema de registro. El nuestro tiene el sistema de registro con placa fotográfica. Si está Santiago todavía, o sea, todos los microscopistas electrónicos antiguos, digamos, hemos sido fotos también de alguna manera, porque trabajábamos con las placas de película, después hacíamos todo, la copia, la ampliación de la imagen para los pósters, todo eso se hace automatizado. Y para publicar, por ejemplo, las revistas no aceptan fotos, o sea que todo tiene que estar digitalizado. O sea que las imágenes las vamos a tomar, las de microscopía electrónica de transmisión, las vamos a tomar a Santa Fe, que tienen un microscopio nuevo. Pero bueno, como somos parte del mismo CCT, o sea, el mismo centro tecnológico, instituto digo,
podemos ir a usar esos equipamientos. Y ellos, por supuesto, pueden venir a usar el nuestro. Nuestro equipo puede usarlo cualquiera, o sea, si hay una línea de investigación de un investigador de La Pampa que quiere venir a hacer una pasantía para hacer estudios de microscopía con focal o lo que fuere, puede venir también al laboratorio. De hecho, cualquiera nos escribe y puede venir, ¿sí? Y hacemos cada 2 años, el año pasado, un workshop de microscopías avanzadas, que es un workshop internacional, o sea, invitamos gente de Estados Unidos, de Alemania, que vienen a darnos distintas cosas de microscopías avanzadas. Bueno, nosotros damos algo también, y muchos estudiantes de doctorado hacen el workshop. Si rinden el examen, también les sirve a los que estén haciendo el doctorado. O sea, eso también es una opción para ponerse en contacto con nosotros, ¿sí? Bueno, otra pregunta tenemos de Gaby. Te hago esta pregunta y después Graciela quiere tener unas palabras. Gabriela pregunta, ella tiene una curiosidad, ¿por qué no sos investigador de CONICET? Bueno, como les dije, un poco la historia fue... Perdón. Me saltan carteles por todos lados. Cuando yo estaba haciendo el doctorado, yo empecé a hacer... me fui en el 86 a Córdoba. Y estaba haciendo... Todavía me faltaban muchos experimentos para terminar la tesis. Mi director era de origen japonés, el doctor Aoki. Muy exigente, muy duro, digamos, en su trato humano, digamos, pero microscopista excelente. Y resulta que yo había tenido para terminar unos experimentos que no podía hacer ahí en el laboratorio, porque trabajaba con bufo arenarum. Bufo es un bicho muy estacional, que sobre todo en Córdoba, que tiene una época de sequía muy marcada, se entró el bicho durante meses y no hay modo de recolectarlo, o sea que me costaba muchísimo hacer todo el estudio que yo había planteado de las variaciones estacionales, justamente de la expresión de estos péptidos cardíacos en el bufo. Y justo me había salido la posibilidad para ir a hacer parte del doctorado a una universidad en Kansas, en Estados Unidos. Y ya tenía casi todo preparado para irme. Y justamente le pidieron ahí en Entre Ríos, le pidieron a mi director que les mandara a alguien que supiera microscopía electrónica de transmisión para hacerse cargo del equipamiento que había en el laboratorio. Y yo dije, no, doctor, yo estaba haciendo el jefe de trabajo práctico todavía en Córdoba. Trabajaba en la cátedra de química biológica como jefe de trabajo práctico, que no es como en La Pampa. O sea, el jefe de trabajo práctico en Córdoba trabajaba en la Facultad de Medicina, o sea que estaba la doctora Gardenal, que era la jefa de los jefes de trabajo práctico, y éramos un montón de jefes de trabajo práctico que estábamos con grupitos de chicos, pero había 200, 300 alumnos. Dábamos una clase por semana, una cosa así. Entonces, ya me estaba por ir cuando mi director me dice, Víctor se tiene que ir a Entre Ríos porque necesitan un microscopista electrónico. Pero doctor, yo no soy microscopista electrónico. Sí, usted se tiene que ir. Y no había mucha discusión, digamos, era irse o irse. De hecho, desde el 89, que fue la vez que fui a Entre Ríos, hasta el 92, yo ya estaba casado, tenía 2 chiquitos, así que viajaba, me quedaba 3 días tratando de montar el laboratorio, y después 2 días o 3 días en Entre Ríos. Eso significaba que
Y a mí me dieron un cargo de profesor adjunto, exclusivo en Entre Ríos. O sea que, digamos, medio como que la historia se me encaminó así, porque me lo dieron el cargo, o sea que tenía el cargo de jefe de trabajo práctico en Córdoba, más el cargo de profesor adjunto. Que tampoco se piensen que era mucha plata, porque estamos hablando del 89. Los que vivimos el 89, la tuvimos que pelear. Y después, bueno, ya les digo, me fui con beca externa de CONICET ¿cómo es? A Canadá. Pero, como les digo, me llevó muchos años. O sea, yo siempre les cuento a mis estudiantes, porque ahora ustedes ven todos los equipos y todo eso, y dicen, wow, qué cantidad de cosas que tienen, pero yo me acuerdo cuando yo viajaba de Córdoba a Entre Ríos, lo único que tenía era un escritorio y las cajas con el microscopio ahí, nada más. O sea, los entrerrianos pensaron que teniendo un microscopio iban a poder hacer microscopía electrónica, pero microscopía electrónica requiere ultramicrótomo, máquinas para cortar cuchillas, o sea que me llevó mucho tiempo, primero conseguir el equipamiento para hacer microscopía electrónica. Y la microscopía electrónica no sirve para hacer investigación per se. O sea, hay que hacer microscopía óptica, y como les digo, hay que hacer, qué sé yo, primero cuantificábamos proteínas, después pudimos poner a punto algunas técnicas de biología molecular para cuantificar transcriptos. O sea, y así se te va la vida, digamos, ¿no? Y CONICET no te permite ser pionero, digamos. Normalmente la gente de CONICET viene ahora a mi laboratorio, porque está todo en mi laboratorio, o muchas de las cosas que necesitan, entonces saben que con ese plafón pueden seguir produciendo como estaban produciendo en Rosario, en Córdoba, en Buenos Aires. De hecho ahora viene gente de Buenos Aires, de Córdoba, pero en esos momentos estaba yo solo. O sea que me llevó mucho tiempo formar gente, y después medio como sí, naturalmente se dio, pero nunca me interesó entrar a CONICET, digamos. Y supongo que tampoco hubiera podido postular a CONICET por los estándares que ellos plantean, ¿no? Le decía a Graciela hace un rato que lo invite a Carlos Arregui, porque, bueno, nos fuimos prácticamente juntos con Carlos Arregui, que era compañero, un año, empezamos juntos, pero yo, como dijo Santiago, hice servicio militar entre medio, y Carlos siguió un año adelantado con respecto a mí. Y Carlos prácticamente hizo toda su carrera en un laboratorio de Córdoba, se fue directamente a Estados Unidos y recién cuando terminó toda su formación postdoctoral volvió, pero siempre a laboratorios armados, digamos. Entonces, claro, la carrera más sencilla, digamos. Pero en todo tiene que haber algún pionero, digamos. No, le tocó en Chascomús que no había nada. Ah, en Chascomús le tocó que no había nada, sí. Y bueno, pero estuvo poco tiempo. Estuvo poco tiempo porque debe ser difícil acostumbrarse de tenerlo todo a ese pionero. Claro. Víctor, me parece hermosísimo toda la charla, me encantó, y además, qué maravilla lo que es la biología, que te permite integrar la química, el desarrollo embrionario, las cuestiones hormonales, la T3. Me parece, viste, es como si uno puede decir que corroborás cosas que son las hipótesis evolutivas, miles de cosas. Es una disciplina maravillosa lo que estás haciendo, trabajando así, porque un grado de integración me encantó, me encantó. Y cualquiera de los temas que uno toma, como les contaba también antes, estábamos charlando con las chicas de la organización, yo le digo las chicas porque para mí son las chicas, Sí, algunas son chicas realmente, y yo les contaba que una de las tesistas, una chica que venía de Rosario, quería trabajar sobre vegetales, y como había cierto nivel de conservación, sobre todo de las beta-cateninas, que son moléculas claves como les comentaba, en los procesos de multicelularidad,
y también en el desarrollo filogenético de los organismos pluricelulares en general. Y ella quería trabajar en vegetales. Yo le digo, mira, lo único que se me ocurre para que yo pueda más o menos dirigirte es empezar a trabajar sobre procesos de adhesión. Teníamos dos posibilidades. Una posibilidad es lo que comentaba Fabiola, el estudiar, porque también hay moléculas de adhesión célula-célula que interactúan con bacterias, por ejemplo. ¿Sí? Era estudiar la interacción de una bacteria con las plantas, sobre todo en fitopatología, a nivel de fitopatología, o estudiar el proceso de polinización, ¿sí? Que es un proceso de grano de polen cuando germina, que migrar, ya tiene todo un tubo, el tubo polínico, eso Graciela me va a retar las burradas que voy a decir, pero penetra hasta llegar a producir el proceso de fecundación. Entonces, digo, mira, podemos estudiar el mismo, ver si podemos encontrar estas moléculas cumpliendo algún rol en el proceso de polinización de Arabidopsis, que usábamos Arabidopsis porque también se conocen un montón de genes, es un modelo muy, muy práctico. Sí. Bueno, nos llevó un montón de tiempo, pero encontramos una proteína, y fue un trabajo espectacular, hermoso, porque encontramos una proteína que tenía una región, estas beta-cateninas tienen una región de reacción que se llama armadillo, ¿sí? Armadillo, que son todas unas repeticiones de hojas plegadas beta que cumplen una de las funciones en los procesos de adhesión. Bueno, encontramos unas proteínas completamente que ni siquiera habían sido descubiertas en Arabidopsis, las aislamos, obviamente la mayor parte lo hizo ella, ¿no? Pero las aislamos, las purificamos, las clonamos, los genes, y son unas proteínas fundamentales porque intervienen en el proceso de hidratación, el proceso de hidratación final cuando se produce la penetración de los micronúcleos hacia el ovario. O sea que no tuvo nada que ver con el proceso de adhesión celular, pero también terminó siendo una tesis muy linda con un tema completamente diferente que obviamente ella siguió trabajando ese tema, pero yo me quedé nada más que con esa anécdota de su tesis. Y eso significa que sí, que tenemos esa plasticidad. No sé ahora si en La Pampa nosotros teníamos tantas zoologías como botánicas. No sé si eso sigue así. Ha habido muchos cambios, pero distintos planes ha sido diferente. Pero bueno, porque hemos tratado en un momento de tener más biologías, y ahora ha vuelto medio a la dicotomía. Y es un esfuerzo, pero la verdad que es todo lo mismo, porque lo que vos decís, en otros grupos, en la ontogenia, en algunos las gametas son ciliadas, como si fueran organismos libres, en los Equisetum, en otros son ameboides, y son, cuando vos ves ese cuerpo independiente, o dependiente, pero independiente en algún sentido, que es el gametofito, es otra manera y es otra parte que solamente un biólogo le puede dar ese peso, porque para nosotros la ontogenia y la filogenia son cosas fundamentales para la evolución. Y una persona que estudia eso separadamente no lo ve así. No puede estar pensando en los Equisetum, ¿me entendés? Que tienen unos anterozoides re locos, con unos pelos más largos que los míos. Bueno, Víctor, me encantó, no hablo más. Bueno, Emiliano tiene una pregunta. Te pregunta si pensás que la formación que recibiste en Argentina fue suficiente para desenvolverte bien en el ámbito de investigación en el exterior. Sí, lo que es paradójico que, digamos, yo creo que
nosotros estudiábamos mucho, ¿no? Yo veo mis estudiantes ahora que toman mucha cerveza y nosotros, claro, Nosotros también, Víctor. no, pero nosotros íbamos, ¿cómo se llamaba en el kiosco de la esquina ahí enfrente a la facultad? Que estaba Bustriazo siempre, ¿cómo se llamaba? Bueno, Y que había peña. Pero yo iba una vez cada 15 días. No, lo que digo es que nosotros estudiábamos mucho. No a nivel, a mí lo que más me costó, porque nosotros teníamos mucha formación teórica, teníamos muy poca práctica. No teníamos gran experiencia laboratorio. Las materias fundamentales, por ejemplo, que después yo más necesité, por ejemplo, química biológica, la misma biología celular y molecular. Nosotros no teníamos biología celular y molecular. Nosotros tenemos una biología general y después, yo prácticamente, imagínense que yo me recibí en el 86. Muchos de los experimentos que mostraron básicamente la regulación del ciclo celular son de la década del 80. O sea, nosotros no teníamos ni idea, digo. Yo digo, si uno es buen estudiante, o estudia mucho, digamos, yo creo que lo otro se aprende, porque uno lo que termina teniendo es la base para aprender. Yo ni siquiera sabía inglés cuando me fui de Santa Rosa. O sea, me fui a Córdoba, el que fue mi director me tiró 2 papers, yo no sabía inglés, o sea, entendía más o menos, pero de ahí a poder leer en inglés de corrido. Hoy la mayor parte de los chicos leen en inglés mientras están estudiando. Yo no sabía inglés. ¿Sí? Pues bueno, por eso digo, no depende tanto de la formación. Y la formación depende de cómo encaró uno los estudios también, ¿no? Yo sigo teniendo los apuntes de biología de vertebrados, y cuando alguna pregunta, yo siempre voy a los apuntes y a los libros de lo que yo estudié, digamos, ¿no? En la base. Y lo otro lo he ido aprendiendo, qué sé yo. Nunca estudiamos el proceso de replicación, el proceso de transcripción, me lo aprendí solo, digamos, estudiando. Eso no lo estudiábamos cuando nosotros estudiábamos. Lo aprendí después. Entonces, yo creo que la potencia que tiene la formación nuestra es que es una forma integral. Que yo odiaba climatología. Decía, ¿para qué estudio climatología? Pero siempre pensaba, digo, bueno, para algo me va a servir en la vida climatología. ¿Para qué estudio ecología? ¿Qué sé yo? Los molisoles, los vertisoles, nunca los usé en mi vida. Hasta que hace un tiempo estaba leyendo un trabajo un libro de divulgación de Dewey, se llama El polvo vital, que analiza toda la parte de evolución, el origen prebiótico de los seres vivos, digamos. Y entonces haya toda una serie de teorías sobre cómo podría haberse formado las primeras moléculas de ácidos nucleicos, y entre esas teorías estaban, bueno, la organización basada en los... O sea que todo lo que es conocimiento en algún momento resulta necesario. A mí nunca me gustaron mucho las plantas, digamos, mal que le pese a las plantas celulares, pero las plantas vasculares me costó muchísimo. De hecho, creo que fue la única materia que reprobé un parcial. Porque me costaba mucho aprenderme de memoria todos esos nombres y todas esas cosas. Pero sin embargo, yo creo que hay que estudiar pensando, para algo me va a servir, para algo me va a servir, para algo me va a servir, y para algo te sirve. Porque no es lo mismo tener claro, yo ahora cuando tengo que explicar, también doy clases en ciencias agropecuarias, y cuando tengo que explicar cosas que a los agrónomos les son necesarias, no podría hacerlo si no supiese nada de química, ¿no? Porque entender el proceso de meiosis en las células vegetales, en los
vegetales superiores tiene particularidades con respecto a la meiosis animal, y así millones de cosas que podemos analizar, ¿no? Entonces yo creo que todo sirve. Y cuando uno va al exterior, lo único más que tienen es plata, digamos. Ahora, son seres humanos como nosotros. Digo, con plata, la única diferencia es que nosotros acá, capaz que un reactivo lo preparamos nosotros y ellos lo compran el kit. Entonces todos los experimentos salen. A mí me asombraba la facilidad con la que yo aprendí biología molecular. En realidad lo único que hacía era leer los manuales y mezclar cosas, y eso es lo que hacen los biólogos moleculares, ¿no? Por eso los mejores biólogos moleculares, o sea, los que marcan diferencia, son los biólogos moleculares que saben biología, porque los otros no son capaces de interpretar resultados, ¿sí? Porque son técnicas y en el se venden como paquetes, o sea que, digo, a mí no me costó, o sea, me costó mucho menos trabajar en Canadá o en Norteamérica que trabajar en Entre Ríos, por supuesto. Los grupos de investigación son esos, son grupos, ¿sí? O sea que si uno no sabe, no sabe preparar una solución, bueno, pregunta, qué sé yo, o estudia, no sé. Me parece que no hay grandes diferencias. La única diferencia entre un profesional en Estados Unidos y acá es que nosotros trabajamos con restricciones económicas muy importantes. Entonces hay muchas cosas que a mí me encantaría hacer. O sea, yo de esto tengo un montón de cosas pensadas. Pero bueno, llegamos a un punto y sabemos que poner a punto, una técnica de noqueo me llevaría a lo mejor una tesis de doctorado completa, son 5 años, y por ahí, como les digo, para producir uno tiene que publicar, digamos, para persistir en el sistema. Entonces, bueno, ya deben estar cansados. Ya no hay más preguntas en el chat. Agradecemos muchísimo tu participación en este ciclo de charlas. Y vos, Ali, si querés cerrar y comentar la próxima charla, ¿cuál es? Bueno, cómo no. No, por supuesto, lo mismo que Majo y que el resto, agradecerle a Víctor. Realmente ha sido un gustazo por todo, además nos vienen encima, sobre todo con Santiago, un montón de recuerdos muy lindos de cuando compartíamos cosas, y aunque él diga de la cerveza, tomábamos varios. Bueno, pero realmente... Más vino que cerveza. Sí, exactamente, más tinto que cerveza. Bien, bueno, de nuestra parte, por supuesto, muy agradecidos, y además aprovechar para invitar, como hacemos siempre al finalizar cada una de las charlas, para la próxima, que va a ser dentro de 15 días, a cargo de Fabián Titarelli, también un egresado nuestro. Fabián tiene un camino diferente. Él trabaja en la Subsecretaría de Ambiente de la provincia, estuvo un tiempo largo en áreas protegidas, pero ahora está directamente como subsecretario de Ambiente, así que nos va a contar otro tipo de experiencias también. Sobre todo, están trabajando en la reconstrucción del sistema provincial de áreas protegidas, buscando revalorizar algunas, si se puede hacer alguna área nueva, que hay algunas interesantes opciones. También se dedican a monitoreo ambiental en áreas hidrocarburíferas, gestión de envases vacíos en agroquímicos, evaluación de informe de impacto ambiental, o sea, tienen muchísimas actividades, así que nos va a contar un poco cómo es
su camino de biólogo y los trabajos que está haciendo actualmente. Así que bueno, era el convite para la próxima. No sé si... Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. A todos invitado. los presentes, agradecer a todos los que nos vienen acompañando desde la primera charla. Exactamente. Esperamos la próxima. Bueno. Bueno, muchísimas gracias, Víctor.